buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos, o buenas tardes a la hora que me hagan el favor de sintonizar estas transmisiones que hacemos de nuestras lecciones bíblicas. Es muy importante que junto con ir leyendo la Biblia también tengamos una manera de entender lo que está alrededor de ella. Quiero tratar con ustedes esta lección número 48 de nuestras lecciones bíblicas. Vamos a llegar, yo creo que a las 500, ¿verdad? Pero bueno, vamos por buen camino. Quiero recordarles que hay que verlas por orden, porque si no las ven por orden, van a desentrañar la lección de un todo, y es el pecado número 1 de los protestantes. Los protestantes lo que hacen es leer la Biblia solo en cierto lugar y no leerla en conjunto, y ese es uno de los pecados más grandes que se hace contra la lectura de la Sagrada Escritura. Bueno, estamos viendo algunos temas de interpretación bíblica que los protestantes, nuestros queridos hermanos protestantes, utilizan y mal hacen contra la Sagrada Escritura. Hoy vamos a tratar el matrimonio y el divorcio, es decir, cómo está el sacramento del matrimonio en la Biblia, en qué lugar está y qué dijo Cristo, qué dijeron las Sagradas Escrituras sobre el tema del matrimonio. Bueno, una de las cosas que hace muy atractivo a las sectas protestantes son estas cosas que vamos a ver. Lo primero, hay que recordarles que estamos llevando el curso bíblico popular del padre Agustín Petrocelli, este padrecito que hizo este resumen de curso bíblico, que es excelente, porque es así como lo básico, muy esencial, muy resumido, pero todo lo que vamos a abarcar del estudio de la Sagrada Escritura. Así que si pueden, cómprenlo, es Editorial Progreso. Lo pueden comprar en cualquier librería católica que les quede cerca de su domicilio. Bueno, también una pluma necesitamos, y también, claro, la Sagrada Escritura, ¿no? De preferencia una traducción de la Biblia de alguna edición católica, como puede ser latinoamericana, Biblia de América, Biblia en América, Biblia del Peregrino, Biblia de la Familia, o cualquier otra Biblia que esté aprobada por la Iglesia Católica. Padre, yo no sé cuál Biblia está aprobada. Quiere decir que no has visto las lecciones bíblicas anteriores. Hay que verlas por orden, y sobre todo, hermanos, hay que verlas con calma, porque muchísimas personas, yo me he dado cuenta que ven las lecciones bíblicas, pero ni tienen pluma, ni tienen Biblia, ni tienen cuaderno, o andan allá picando el jitomate o haciendo la cocina. Pues bueno, está bien que las vean, pero así no van a sembrar fruto. No van a sembrar fruto en ustedes, porque no estamos al 100 aprendiendo. Entonces nomás oímos, pero pues nomás oímos como oímos la persona que vende jícamas en el mercado o vende carne, que escuchamos, pero no se nos quedan las cosas. Entonces sí es bien importante que se sienten con calma con su familia y disfrutemos juntos la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos todos. Vamos a nuestro tema. Bueno, primero que nada, ¿qué dicen los protestantes? A ver, padre, vienen a mi casa, tocan la puerta. ¿Cuáles son los argumentos de los protestantes para decir que la Biblia no dice nada del matrimonio, o que sí dice, pero que no está como ustedes los católicos lo dicen? Vamos, primero que nada, dice, los protestantes tienen como estas tres reflexiones que hacen ellos basándose en alguna parte de la Biblia, pero no en toda. Vamos a responderles a los protestantes y a todas las personas católicas acomodaticias. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir acomodaticias? Pues acomodados, es decir, escuchan la versión de la Biblia, la escuchan, pero al mismo tiempo nomás escuchan lo que les conviene, y cuando no les conviene algo se tapan las orejas porque no les gusta que le digan la verdad. Miren, dice así. ¿Qué dicen los protestantes? Dice, el matrimonio no es un sacramento instituido por Cristo. Fíjense nomás, los hermanos separados. Entonces, un hombre que no se quiere casar por la iglesia con su mujer, escucha esto y dice, pues de aquí soy. El matrimonio no lo instituyó Cristo. Pues qué suave. Entonces, puedo vivir contigo, esposa queridísima, sin tener que serte fiel. Te puedo dejar por cualquier motivo, me puedo buscar otra mujer, y si la otra no me gusta, me busco otra y otra, ¿no? Y ya ven que nunca falta tonta, por no decir otra palabra, que permita que pase eso. Dice así. El matrimonio no es un sacramento instituido por Cristo. Número 2, dice, no consta en la Biblia que el matrimonio es indisoluble. Indisoluble quiere decir que se pueda disolver, ¿no? O sea,
Los hermanos separados son muy listos, dice. En ningún lugar de la Biblia existe el término de que el matrimonio sea para siempre. O sea, puede ser disuelto. En el momento en el que ya no la llevemos bien, ahí nos vemos, tú por tu lado, yo por el mío, y hasta luego. Bueno, muy atractivo para la gente que tiene muchos problemas, para la gente que no pensó antes de casarse, es muy atractivo este eslogan. Entonces, una secta protestante va a la casa de la persona y le dice, no consta en la Biblia que el matrimonio sea indisoluble. Dice, Jesús mismo permitió el divorcio de fornicación, por fornicación. Mateo 19:9. Vamos a ir a nuestra Biblia. Agarre su Biblia, por favor. San Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Aquí está. San Mateo. Les recuerdo que ya les he dicho muchas veces, pero les vuelvo a decir, compren sus pestañitas. Estas pestañas también las venden en las librerías y se la ponen ustedes a cada libro y así va a ser muy fácil manejar la Biblia. Entonces San Mateo aquí está, dice, San Mateo capítulo 19. Padre, ayúdeme, yo no sé manejar mi Biblia. Oh, qué la canción, si ya he dicho hasta el cansancio que hay otras lecciones pasadas donde ya les enseñamos eso. Así que vean las lecciones por orden, por favor. Dice, Mateo 19, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice San Mateo. Dice, yo les digo, dice Jesús, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Es decir, Jesús habla, dice, yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. Es decir, fuera del caso de unión ilegítima. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Bueno, está hablando de que una persona se puede divorciar cuando está ilegítimamente casado. Es el caso de los que viven en unión libre, de los que viven casados solo por la ley civil, pero no habla Jesús del matrimonio consagrado a Dios, porque es muy diferente esto, O sea, ¿qué quiere decir? Que el que se divorcia de una persona con la que no se casó por la iglesia, es válido el divorcio. La persona que está en unión libre con alguien, que ya tiene hijos, pero que deciden divorciarse, bueno, ante Dios no están cometiendo ningún pecado. El pecado es vivir en unión libre. El pecado es vivir en unión solo por el civil, porque su matrimonio no está consagrado a Dios. Es decir, cuando yo decido casarme contigo, esposa querida mía o esposo querido mío, cuando yo tomé la decisión de pedirte matrimonio o de aceptar matrimonio, porque lo común es que el hombre siempre tenga que pedir el matrimonio a la mujer y la mujer acepte, ¿no? Pero no está obligado ni el hombre a pedir el matrimonio ni la mujer a aceptar. Puede decir, ¿sabes qué? No me quiero casar contigo. Estoy confundido, estoy confundida. Mejor no me caso contigo. Este es el error que muchas personas cometen. Se casan equivocadamente con la persona no correcta o no concreta, no correcta o no de manera adecuada. O, algo muy importante, sin conocer todas las obligaciones y los deberes que existen en el matrimonio dado por la iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar en un matrimonio donde de novios no se la llevaban bien? Van a terminar tronando. Esto es muy, muy serio. Yo siempre les he dicho a las personas que se van a casar que lo piensen, lo repiensen y lo vuelvan a pensar. Y que se pongan a ver que con la persona que van a casarse ante Dios estarán casados hasta el último día de su vida. Aunque después de unos años ella o él le diga, ¿sabes qué? Mejor ahí nos vemos, yo me busco otro y tú otra. Esos matrimonios ya son adulterio. Entonces, el matrimonio ante Dios seguirá siendo el que tú tuviste con la primera persona y con la única con la que te casaste ante Dios. No hay más. Padre, pero es que yo no sabía. Bueno, es que eso lo debiste haber visto antes, ¿no? A mí me llegan ya cuando ya no se soportan, cuando ya se golpean, cuando ya se agreden, cuando ya son infieles. Entonces digo, bueno, ¿y por qué no vinieron antes? ¿Sí se han fijado ustedes que de novios no aceptan ningún consejo, no aceptan ninguna notificación, no aceptan ninguna corrección? Al contrario, se ponen muy agresivos si uno les quiere dar un consejo. Pero bueno, cada quien hace con su vida lo que desea. Y toda decisión que tomamos en nuestra vida implica obligaciones, implica deberes, implica dificultades
Y un matrimonio también es dificultades, un matrimonio también es luchar, un matrimonio también es entenderse, comprenderse, seguir adelante. También el matrimonio implica eso, no nomás es puros besos y abrazos y ay, qué bonito y vamos a comer juntos. Y también implica todo lo demás. Entonces, piénsenle bien, porque Cristo dice que la única manera válida para divorciarse es cuando se vive de manera, aquí dice, fuera de la unión ilegítima, o sea, está ilegítimo tu matrimonio ante Dios, porque una cosa es el matrimonio civil, otra cosa es el matrimonio ante la ley de tu país, otra cosa es el matrimonio de unión libre, y el matrimonio dado ante Dios es una consagración con unas promesas recibidas de parte del hombre y de la mujer. Entonces, es muy delicado esto. Bueno, los hermanos separados dicen que ahí dice, entonces se puede por el asunto de fornicación. Es decir, tú me fuiste infiel, entonces yo me puedo divorciar de ti porque tú me fuiste infiel. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. No, pero ellos lo dicen sin entender la consagración que existe dentro de la iglesia. Muy bien. Dice así, la otra frase que utilizan los hermanos separados. Los casados divorciados pueden contraer nuevas nupcias. Eso dicen los hermanos separados. Los casados divorciados, basándose en lo anterior, ¿no? O sea, ya me divorcié de ti, ahora yo puedo contraer nuevas nupcias y no pasa nada, no es pecado. Bueno, eso dicen los hermanos separados. Es muy atractivo. Para un católico atarantado, como tenemos tantos, es muy, muy atractivo. Vamos a lo que sigue. Vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, los hermanos separados dicen eso, pero ahora vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sale? Que esto es lo que me interesa a mí tratar con ustedes. Vamos a ir a la carta de San Pablo a los Efesios. A ver, por favor, búsquenme la carta a los Efesios. Efesios, capítulo 5. Efesios, ¿ya la encontraron? Ya la tengo yo aquí, miren, aquí está. Carta a los Efesios de San Pablo, Capítulo 5. Versículos del 23 al 32. Son muchos versículos. Vamos a leerlos juntos, por favor. Dice, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta a todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y en la palabra para purificarla, la hizo santa. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni pecado ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Muy bien. San Pablo nos ilumina y hace una comparación entre Cristo y la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa, ¿no? Dice, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a su esposa. Mujeres respeten a sus maridos como la iglesia respeta a Cristo. Es decir, claro que aquí pareciera que hay algo de machismo. Hay que entender el ambiente en el que se escriben estas cartas. Es un ambiente judío, totalmente machista, pero tiene cosas muy hermosas. Ahí dice, nadie aborrece a su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. Es decir, San Pablo habla de la relación entre esposa y esposo. Ámense, cuídense, protéjanse, como Cristo amó a su iglesia. Entonces, San Pablo en ningún momento dice, cuando no se soporten, déjense, cuando no aguanten, váyanse. No lo dice. Es muy importante, hermanos, la preparación antes del matrimonio. Ahí está el gran problema.
Les voy a decir yo algunos casos en los que no recomiendo que se casen con este tipo de personas. Número 1. No es recomendable, aunque sí se puede, casarse un católico con un no católico. ¿Se puede? Sí se puede. ¿La iglesia acepta que se case un católico con un no católico? Sí lo acepta. Yo en lo personal no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque de novios pues es fácil, porque no viven juntos, se ven un rato y ya, pero casados va a ser un problema la religión. Él va a querer que tú vayas a su templo, tú vas a querer que él vaya al tuyo, los niños los van a bautizar o no los van a bautizar y va a ser una discusión terrible y total. Y después andan con que, ay padre, es que yo me casé con uno que... Bueno, entonces por eso yo estoy haciendo estas recomendaciones antes del matrimonio. Número 2, tampoco debe de casarse una persona que es... no te debes de casar con una persona que es obsesivamente celosa, porque esa persona te va a manejar como si tú fueras una mascota de él, entonces, o de ella. Entonces no debe de existir los celos enfermizos en un matrimonio, debe de haber confianza y debe de haber buena conducta. Número 3, no debes evitar casarte con una persona que ya lleva fracasados 3 o 4 relaciones. Yo no digo que alguien no pueda fracasar en una relación, en un matrimonio por el civil o algo así, pero cuando una persona ya lleva 3, 4 fracasos, quiere decir que el problema no es la pareja, sino él o ella la que lleva estos fracasos. Entonces, quiere decir que esta persona, su vocación no es el matrimonio, porque también la soltería es una vocación y también el orden sacerdotal y la vida religiosa también es una vocación. No todos nacimos para ser casados, no. Y otra cosa, no deben de ver el matrimonio como la plena felicidad de la vida, porque quien piensa que porque se casa va a ser plenamente feliz, en algunos casos, en la mayoría, sí sucede, pero en algunos no. Entonces, no debe de verse el matrimonio como la meta de mi vida. Otra cosa, el matrimonio no es una fuga a la realidad. Ya me voy a casar para irme de mi casa, ya no soporto mi familia. Entonces, cuando tú ves el matrimonio como una fuga a la realidad, vas a terminar fugándote a una realidad peor, a veces, no siempre. Yo tampoco recomiendo el matrimonio con una disparidad de edades. Un hombre que se casa de 50 años con una muchacha de 16 o de 20 no va a funcionar porque hay una disparidad de edad muy alta, muy alta. La otra cosa es, no debes de casarte con un hombre o con una mujer que no tiene dónde vivir. O sea, nada de que me voy a vivir con tu mamá, con tu familia, y ahí vamos a vivir los dos con tu familia. No, porque incluso Cristo mismo lo dice. Cada hombre, dice, se unirá a su mujer y dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Entonces, quien te quiere llevar a vivir a una casa de su mamá o de su papá y vivir revueltos con otras familias, eso terminará por acabar el matrimonio. Porque un hombre o una mujer que ya se quiere casar debe de ser responsable, debe de pensar en dónde va a vivir, y cómo le va a hacer para mantenerse, porque no nomás es vente y nos abrazamos y nos besamos, hay que ver comida, alimentación, lugar, hospedaje, todo. Entonces yo les recomiendo, muchachos, que antes de casarse tengan dónde vivir, aunque sea rentar, ni modo. Así es la vida de dura a veces. Otra cosa que yo he visto que no recomiendo es una persona que tiene muchos hijos regados con diferentes mujeres. No es bueno para que sea tu pareja, o una mujer que ya tiene muchos hijos también, no es bueno porque quiere decir que esa mujer o ese hombre ve a las personas quizá o las veía de una manera muy desechable, ¿no? Te uso, tengo un hijo tuyo y ahí nos vemos, busco a otro y ya, ¿no? Entonces, tener hijos regados por todos lados es una situación de mucha irresponsabilidad de una persona y peor de quien lo ha permitido, ¿no? También otra cosa que yo no recomiendo es casarse con una persona inmadura en las cosas de la vida. Un muchachito o un señor que tiene 30, 35 años, pero responde como uno de 15, uno de 16 años, o una muchacha, también es importante no casarse con ese tipo de personas hasta que tengan un poco más de madurez en la vida. Tampoco es bueno casarse con alguien que exige relaciones sexuales en el noviazgo, porque quiere decir que esa persona solamente vive de tener sexo. Entonces, el matrimonio no solo es tener sexo. El sexo es una parte fundamental del matrimonio, pero no es ni lo esencial, ni lo único, ni lo primero, ni lo más importante.
Bueno, son consejos que yo les doy. Deben de casarse con alguien que conozcan perfectamente bien. Es lo último que les digo de consejos. Yo me voy a casar con alguien que debo de conocer todas sus virtudes y todos sus defectos. Porque a veces nos enamoramos de lo bueno, pero no queremos ver todo lo malo. No queremos ver que este con el que me voy a casar es un borracho, que esta con la que me voy a casar es una chismosa, es una floja, es una persona muy inútil en su casa. Entonces, solamente veo la belleza, veo sus virtudes, veo cómo me habla, pero no veo todos los defectos. Entonces, yo, si me voy a casar contigo, tengo que saber todas tus virtudes, que las conozco, porque las virtudes rápido se descubren, pero también tengo que ver todos tus defectos, todos, lo que has hecho, lo que eres, Y entonces, si yo te acepto a ti, por eso en el matrimonio decimos, yo te acepto a ti como mi esposa. Ahí yo quisiera agregarle, te acepto a ti como mi esposa o mi esposo, con todo lo bueno y lo malo que eres, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Pero bueno, recuerden que el matrimonio son promesas sagradas ante Dios y esas promesas no se pueden romper. Y ustedes deben de resguardarlas. Nadie va a ir a cuidar sus promesas. Nada de que, Padre Arturo, yo quiero un consejo. El consejo ya se los estoy dando aquí. Véanlo, por favor, y revisen bien sus ímpetus por casarse. Si usted, señora, que está viendo este video, se equivocó o piensa que algunas cosas no estuvieron bien en su matrimonio, hable con sus nietos, hable con sus hijos y dígales lo que yo le estoy diciendo a usted. Le va a servir muchísimo a él o a ella. Si no le hacen caso, si la mandan por un tubo, bueno, ellos pagarán las consecuencias de sus decisiones. Vamos a ver qué más dice la Biblia. Muy bien, dice el padre Petrocelli. Vamos a otra cita, ¿qué les parece? Marcos, vamos al Evangelio de San Marcos. San Marcos, capítulo 10, es el libro número 2 del Nuevo Testamento. San Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos del 9 al 1 del siguiente capítulo. Dice así. San Marcos 10, 9 dice: Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntar sobre el mismo y él les dijo: El que se separa de su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio con su esposa. ¿Qué tal, Ahí está, porque luego la gente dice, ¿por qué la iglesia no acepta el divorcio? No es la iglesia. La iglesia tiene que obedecer lo mandado por Cristo. No es que nosotros seamos dueños del matrimonio, sino aparte nadie obliga a casarse a nadie, porque luego se casan muy enamorados, pero después echan tierra y ¿por qué no me puedo casar con alguien que de veras yo amo? Si yo esperaba que la iglesia fuera más accesible, son unos retrógradas, están viviendo como hace 500 años, ¿no? Estamos viviendo como hace 2000 años, Cristo nos dejó las normas. Entonces, en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, pues Cristo es muy claro, dice, el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa. Contra el sexto mandamiento dice, no cometerás actos impuros. Dice, y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también ésta comete adulterio. Entonces el adulterio son actos sexuales fuera del matrimonio ya consumado. No es lo mismo que vivir en unión libre, que también es vivir en pecado. Bueno, para que me entiendan pronto, todas las relaciones sexuales cometidas antes del matrimonio o fuera del matrimonio son pecado mortal contra el sexto mandamiento. Y esto impide que la persona que realiza estas prácticas pueda comulgar. Nadie que tiene prácticas sexuales antes del matrimonio o fuera de su matrimonio puede comulgar porque está en pecado contra el sexto mandamiento. Así que, padre, ¿y mis relaciones sexuales en mi matrimonio no son pecado? La relación sexual que tú tienes con tu esposa o con tu esposo legítimamente casado ante Dios no son pecado. Es decir, tú no tienes que ir con el sacerdote a confesar las relaciones sexuales que tienes con tu esposa o con tu esposo, siempre y cuando tus relaciones son y sean de manera normal y natural,
como se debe de tener la relación sexual. De lo contrario, también son pecados contra el sexto mandamiento, que hablan pecados de la impureza sexual. ¿Ya me entendieron? Entonces, cuando una persona se divorcia de otra y vive muy feliz con la otra, pero con la primera o con el primero hizo sus promesas ante Dios, está cometiendo pecado. Entonces, esto es una enreda muy compleja, por eso los muchachos, a veces las muchachas no piensan con quién se casan, están locamente enamorados, por no decir otra palabra de locamente, y no permiten ningún consejo. Así que yo les invito, muchachos, vean este video con frialdad, con calma, abran su cabeza y vean la realidad de su matrimonio. El hecho de que tú te vayas a vivir con una mujer casado por la iglesia o con un hombre no quiere decir que se vayan a acabar las diferencias y las cosas que no te gustan de este hombre o de esta mujer. No. Es muy difícil cambiar la manera de ser de una persona. Entonces, eso debe de cambiar en el noviazgo y hablar claramente de lo que son y de lo que piensan, no después, porque ya después es demasiado tarde. Después quieren que uno les dé una terapia. Díganme, ¿qué terapia les voy a dar? ¿Qué les voy a decir? Si ustedes dos se aman, se quieren y quisieron seguir adelante con su matrimonio, pues hay que echarle ganas y hay que buscar la solución entre los dos. Porque el padre, pues, ¿qué puede hacer el padre? Escucharlos, decirles que sí y ya. Bueno, vamos a otra cita. Primera de los Corintios de San Pablo, una de las cartas más bellas de San Pablo, capítulo 7. Corintios, capítulo 7, versículos del 10 y 11. A ver, Primera Corintios 7, del 10 al 11, dice: en cuanto a los casados, les doy esta orden, fíjense, de San Pablo, dice, que no es mía, sino del Señor Jesús, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. ¿Qué tal? Dice, les doy esta norma, dice, es una ley, dice, que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido. Esto es muy importante. Yo he escuchado personas que escuchan consejos de un sacerdote, pero a veces nomás escuchan lo que les conviene, ¿no? Es que el padre de mi parroquia me dijo que si mi matrimonio era un infierno, mejor nos separáramos. Sí, es correcto. Es muy buen consejo. Pero también te dijo el padre, pero no vuelvas a contraer nupcias. Esto es lo importante. Padre, a ver, escúchenme muy bien. ¿Un divorciado puede comulgar? ¿Un divorciado puede comulgar, padre? Divorciado civilmente, porque ante la iglesia sigue casado con aquel hombre, con aquella mujer. Sí puede comulgar. La iglesia no condena a los divorciados, no los condena. La iglesia condena a los divorciados que se vuelven a casar. Ellos no pueden comulgar, pero deben de ir a la iglesia a misa. Aquí está el detalle. O sea, padre, yo ya no soportaba a mi marido, a mí me golpeaba, me hacía tanto daño, padre, estar con él o con ella, porque también a veces hay hombres que les tocan mujeres muy bravas, muy difíciles. Entonces, padre, entonces, si yo me divorcio de mi esposo civilmente, porque me casé también por el civil, pero eclesiásticamente no puedo, o sea, por la iglesia no puedo divorciarme porque no existe el divorcio, lo que existe es la nulidad, de la cual trataremos en otra ocasión, que no es divorcio, no se le dice divorcio. No puedo, mi causa de nulidad no procedió, me dijeron en el tribunal eclesiástico de mi diócesis, padre. Entonces, si yo me divorcio de mi esposo y vivo aparte, o vivo en la misma casa, pero ya no tengo ninguna relación sexual ni sentimental con él o con ella, ¿yo puedo seguir comulgando? Claro que sí. Siempre y cuando tú no contraigas nuevas nupcias, es decir, no vayas a regarla de juntarte con otro hombre o con otra mujer, porque pues puedes hacerlo. La iglesia te deja libre, pero ya no vas a poder comulgar. En el momento en el que tú te reúnas con otro hombre o con otra mujer a tener relaciones sexuales o a vivir en compañía de él, sobre todo a tener relaciones sexuales, eso impide que tú puedas comulgar porque estás cometiendo adulterio contra las promesas que tú hiciste, ¿verdad que nadie te obligó a prometer? Nadie.
Nadie te obligó a prometer. Tú fuiste y el padre cuando iba a casarlos les dijo, Juana y Juanito, o Juanita y Juanito, vienen aquí por su propia y libre voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Y usted le acercaron el micrófono y dijo, sí, vengo libremente. Bueno, cuando usted me dice que ya no aguanta al esposo, que ya no lo soporta, que ya no sabe qué hacer, yo le tengo que decir, usted fue y prometió hace 20 años, hace 10 años, hace 30 años, libremente, que usted dijo que venía libremente. Y usted hizo sus promesas con toda la plena libertad de ese día. ¿Se acuerda? Sí, padre. Entonces, hija, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué? ¿Te damos unas cachetadas o cómo le hacemos para que se arregle esto? La solución, padre, ya no soporto a mi esposo, me es infiel descaradamente. Padre, mi esposa no la soporto, tiene un genio muy malo, ya no puedo con ella. Bueno, en estos casos de violencia, de infidelidad reiterada, de descaro total contra la pareja, es mejor vivir aparte, pero no contraer nuevas nupcias. ¿De acuerdo? ¿Ya me entendieron? Es decir, nada de que te dejo por otro o por otra. No. No está bien eso. Ahí es donde viene el pecado contra el sexto mandamiento. Ahora, padre, ya voy a dejar a mi mujer porque está enferma, está gorda, está gordo, ya no lo soporto, voy a buscarme otro más jovenazo. Ahí rompes dos promesas. Rompes la promesa de serte fiel y rompes la promesa de serte fiel en lo próspero y en lo adverso. En lo adverso, se te enfermó tu mujer, tu esposo, pues está en el hospital, pues ahora hay que cuidarlo. Hay que cambiarle el pañal, hay que ayudarlo, porque prometí amarte y respetarte en la salud y en la enfermedad también. Y eso es lo hermoso del matrimonio. Hasta que uno de los dos muera, se terminan estas promesas. Mientras el otro no muera, aunque usted ya tenga 20 años viviendo con otro hombre o con otra mujer, usted sigue casado con aquella o con aquel delante de Dios. Ay, padre, no me diga eso, por favor. Pues ahí lo dice la Sagrada Escritura, es que de verdad cometemos tantos abusos contra la Sagrada Escritura. Así que escúchenme muy bien. Estar divorciado no es pecado y la Iglesia no condena al divorciado por causas justas, por causas razonables. Golpes, violencias, infidelidades descaradas, agresión terrible, sometimiento total. Eso no es un matrimonio. Eso es un ser esclavo de otra persona. Entonces, eso no es un matrimonio. Lo que yo les quiero decir es que debemos de entender y de tratar de dialogar hasta el último momento. Cuando de plano ya no se puede, entonces es mejor separarnos y vivir de acuerdo a las cosas de Dios. En el texto de Mateo 19:9, que parece admitir el divorcio, esto es muy importante, dice que parece admitir el divorcio en un solo caso bien determinado, definido de fornicación, es un poco oscuro y difícil de interpretar, así es. Pero no se puede aislar de este texto de todos los demás, así es. O sea, los hermanos separados utilizan el texto de que Dios permite el divorcio por la fornicación de una de las dos partes, ¿no? O sea, me engañaste con alguien, entonces puedo divorciarme de ti delante de Dios. Bueno, pero no podemos separar la cita de Mateo 19:9 de las otras tres citas que vimos, que es 1 Corintios 7:10-11, Marcos 10:9-1, Lucas 16:18, Mateo 19:3-8 y Efesios 5:23-32. O sea, no podemos así como que, bueno, esta cita me conviene, entonces esta cita la veo. Las otras 4 o 5 no me convienen, las borro. Eso es propio de los protestantes. Leer la escritura donde me conviene, donde a mí me dice las cosas que yo quiero escuchar y donde no me dice las cosas que quiero escuchar, las tacho, las borro, las quito o no las digo. Es como la avestruz, ¿no? Que mete la cabeza en la tierra para que no ver la realidad. Bueno, dice, en todas las palabras de Jesús y de Pablo aparece clara la idea de que el matrimonio es un sacramento indisoluble. O sea, en ningún lugar se dice que no exista el matrimonio. Este versículo no puede decir lo contrario, claro que no. A la luz de todos los textos, este versículo se refiere a la posibilidad de despedir a la mujer en caso de infidelidad. No dice la posibilidad de casarse de nuevo. En todo caso, el divorcio queda contrario a la ley divina. Así es, el divorcio está contrario a la ley divina. Y en dado caso de que ese versículo tuviera algo de realidad, dice que solamente da razón para despedir a la pareja
pero no para que la pareja se vuelva a casar. Ahí no dice, puede despedirlo y vuélvase a casar. No lo dice. En ningún lugar de la Biblia habla de las nuevas nupcias una vez que se contrajeron delante de Dios. Bueno, pues es un tema buenísimo, que ojalá me ayuden a compartirlo con personas que están preparando su matrimonio, que estudien bien lo que es el matrimonio para toda la vida, indisoluble, fidelidad, ayuda mutua, entendimiento, diálogo, discusiones. Sí, claro, también hay discusiones, pero esas discusiones tienen que ser no tan importantes. Lo más importante es la compenetración entre los dos. Acuérdense qué precioso cuando yo celebro un matrimonio y les digo, ya no son dos, ya son una sola carne, deben de acompañarse hasta la muerte de uno de los dos. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Les recuerdo que las lecciones bíblicas tienen un orden. Vayan a verlas desde la número 1. Aquí en el principio del canal dice lista de reproducción. Ahí le dan y luego les va a aparecer lecciones bíblicas. Y ahí va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta la 48 donde vamos. Entonces le van apretando de una por una con calma. Disfrútenlas. Analícenlas con su Biblia en mano, su pluma, su cuaderno. Con calma. Las cosas de Dios son maravillosas y las van a disfrutar cuando las entiendan con calma. Así como una buena comida se disfruta con calma, así también las lecciones bíblicas son alimento para nuestra alma, por el amor que le tenemos a la Sagrada Escritura. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Nos vemos muy pronto en la siguiente lección. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.